Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Para nosotras, desde el programa Género y Derecho, es una enorme alegría estar acá y llevar adelante esta actividad con la red de profesoras de la facultad, presentando el libro Repensar la justicia en clave feminista, un debate desde la universidad. Como sabemos, la Universidad de Buenos Aires ha cumplido 200 años, tiene gran relevancia en el escenario universitario de América Latina y es la más grande del país. Tiene 300.000 estudiantes, 10.000 de posgrado, 28.000 docentes y 13.000 compañeros no docentes. Es pública, no arancelada, cogobernada en los distintos claustros por profesores, graduados, estudiantes y de acceso restricto. En este marco, es interesante poner de relieve que en los 200 años que tiene la historia de nuestra universidad, solo para mencionar a las máximas autoridades, ninguna rectora mujer ha formado parte de nuestra casa de estudios, y que en la actualidad el Consejo Superior cuenta solo con 3 decanas, no hay profesoras titulares, pero sí del total de 4 de 9 consejeros graduados y estudiantes. Lo propio, y es algo que señalan tanto Marisa como Natalia en la presentación del libro, y por supuesto no pienso spoilear lo que ellas han contado en el libro, le ha ocurrido a la facultad. Si bien este diagnóstico obviamente nos puede preocupar, yo creo que es interesante, estamos en un momento muy importante donde todas estas cuestiones están puestas en discusión, en tensión, y podemos repensar la universidad en clave de género. Tal como hizo una gran compañera feminista, historiadora, Ana Laura Martín, nosotros tenemos una historia larga y una historia corta de la universidad, ¿no? Una historia larga que da cuenta de los centros de investigación, de los institutos de la década del 80 en adelante, y sobre todo en los últimos años de una historia corta que permitió, en términos de aceleramiento institucional, pensar nuevos programas. Y nosotros creemos que tanto la historia larga como la historia corta es la que nos permite estar hoy aquí reunidos. Sin lugar a dudas, esta historia corta de la universidad se relaciona con la masificación del movimiento feminista que se dio en Argentina a partir del primer Ni Una Menos en el 2015, que esto permeó de manera profunda el sistema universitario y impulsó la aprobación de protocolos, también la creación de la Red Universitaria de Género en el 2015 y su institucionalización en el Consejo Interuniversitario Nacional en el 2018. En la Facultad de Derecho nosotros tenemos algún marco institucional interesante a resaltar, que es la temprana creación del programa Género y Derecho, ¿no? en 2011 por Mónica Pinto, y la continuidad del mismo por Marisa Graham, por Laura Pautazzi, por Lorena Ballardini y ahora por nosotras. Por otro lado, el posgrado de Género y Derecho a cargo de Diana Mafía, la creación del área de igualdad de género y de diversidades para estudiantes, y otras políticas públicas que intentan, por ejemplo, la implementación de la ley Micaela en un marco situado en la Facultad de Derecho. Por supuesto, queda muchísimo por hacer, eso es algo que sabemos, pero también es justo decir que las universidades de a poquito nos estamos transformando. En la misma clave podemos pensar que los feminismos jurídicos se han complejizado, y entonces no solo pasan por denunciar las situaciones de violencia, ¿no? y discriminación, esta idea del reconocimiento, sino que exigen mayores cuotas de igualdad material y transformación del derecho, de las instituciones educativas y, como proponen las autoras, también de la justicia. Se busca incidir sobre la situación estructural sobre la que se sientan las violencias patriarcales, es decir, incorporar criterios de justicia social. Muy brevemente, y solo para nombrar un caso de este 2021, y por otro lado, porque claramente los femicidios representan las formas más brutales que adquieren las violencias, quizás es interesante recordar el caso de Úrsula Bailo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque a diferencia de lo que pasa en otras situaciones, Úrsula no naturalizó la violencia, tenía herramientas para identificar el problema, sabía dónde ocurrir, lo hizo y todo falló. Había denunciado a su agresor 18 veces, pero ningún mecanismo funcionó y su expareja la mató. Está claro que es absolutamente necesario pensar estas problemáticas. Y como dicen las autoras, en este hermoso libro que hoy vamos a presentar, indagar qué implica, qué significa, qué pretende, qué interpela, cómo y a quiénes incomoda hablar, pensar y discutir una reforma judicial feminista. Y poder debatir estos temas en la universidad pública es actuar en consecuencia con el propio estatuto universitario, que entiende que la universidad no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente. Y porque nos permite afirmar que es posible hacer ciencia comprometida con las necesidades de nuestros pueblos. Quiero felicitar muy cariñosamente a la red de profesoras, que se despliega como una malla contenedora,
que es diversa, que es heterogénea, que denuncia que eso que llaman ciencia es simple androcentrismo ilustrado, y que también funciona en los intersticios, allí donde las instituciones no logran operar eficazmente. Felicitaciones a las autoras, porque como ellas mismas señalan en el libro, nos proponen mover y desarmar cimientos y estructuras tan rígidas en que las opresiones, las desigualdades y las discriminaciones siguen tan presentes. Muchísimas gracias a todos por participar, a todos quienes están viendo esta presentación, y les damos las palabras a Natalia y a las demás compañeras. Bueno, aplausos, sí, virtuales y que lleguen, ¿vale? Muchísimas gracias a vos por el espacio, por la organización, a vos, a Carolina Espartaro y a, bueno, a todo el equipo o la equipa que conforma el programa de género. Llegamos, chicas, en un recorrido cortísimo, ¿sí? Ya se ríe Lu. La verdad que es un placer entrar a un Zoom, más allá de, por supuesto, saludar a todas las personas que nos están siguiendo por el vivo del YouTube, entrar a un Zoom y que estén todos los cuadraditos, ¿sí? Con gente tan querida, ¿sí? Con gente a la que uno estima muchísimo, tanto intelectualmente, pero también afectivamente, y además entrar a un Zoom y que estén todas las cámaras prendidas. Así que bueno, llegamos, tenemos el segundo libro de la red, de 779 páginas, nos lo propusimos como objetivo allá por junio o julio de este año, y maratónicamente, ¿sí? Acá tenemos el libro, ¿sí? Y la gran colaboración de las 38 autoras que han participado, y por supuesto no solo las 38 autoras, sino todas las compañeras que forman parte de la red. Para ser bien concreta, porque somos muchas las personas, ¿sí? Que hoy vamos a hablar, y como nos suele caracterizar, por lo menos a la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones, con la comandanta doctora Marisa Herrera, vamos con un power, ¿sí? ¿Para qué vamos a innovar en estos contextos? Si me ayudan las compañeras a ir admitiendo, porque si no se hace eso. Vamos acá. Bueno, estamos aquí para presentar nuestra segunda obra, la segunda obra de la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA. La primera obra la presentamos allá por comienzos del 2019, y si no ya alguna compañera me corregirá, post debate debate inconcluso, que bueno, hoy tenemos otro resultado a la luz de la sanción definitiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero en el momento de producción y de publicación de nuestro primer libro, ¿sí? Referido justamente a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto, todavía no teníamos ley, y bueno, y ahí fuimos con nuestro primer libro y comenzamos con esta tarea, o con una de estas actividades que ponemos en marcha y que continuamos, que pusimos en marcha y que continuamos hoy. Repensar la justicia en clave feminista, un debate desde la universidad. La red, ¿sí? No voy a explayarme demasiado porque digo, lo pueden leer en los libros, lo hemos sintetizado en más de una actividad, en más de una jornada, o en más de una de las acciones que hemos hecho a lo largo de estos años, pero sí, digo, por si alguien se está sumando a esta conexión y no nos conocía, somos una colectiva de mujeres que ejercemos la docencia en distintos departamentos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La formamos a fines del 2017, la hicimos pública con una presentación pública en la facultad en abril de 2018, entre tantas razones, y solo a los efectos de simplificar, de por qué constituimos esta red. La constituimos para que el conocimiento, la transmisión de ideas, la formación profesional y docente, la investigación, las actividades de extensión y toda la amplia gama de funciones que le caben hoy a las universidades, y en especial a las universidades nacionales, como es el caso de la UBA, se animen a deconstruirse y a reconstruirse en clave de igualdad y no discriminación por motivos de género. ¿Y por qué este segundo libro? La excusa o la oportunidad, ¿sí? Fue justamente repensar qué podíamos hacer, y perdón por lo feo que se ve esta filmina, repensar qué podíamos hacer como actividad, como iniciativa, como acción, ¿sí? En estos 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Y así como recién Vale lo trajo a colación en su exposición, uno de los objetivos en este, ¿sí? Aniversario número 200 de la Universidad de Buenos Aires, uno de los objetivos justamente de este libro, o este segundo libro de la red de profesoras, esperen que si no, no me deja ver, ahí voy,
es indagar qué implica, qué significa, qué pretende, qué interpela, qué, cómo y a quiénes incomoda hablar, pensar y discutir una reforma judicial feminista, ¿no? ¡Qué furcio! Justamente, digamos, lo que nos planteamos como objetivo con este libro, con estas líneas que hoy presentamos en público, es, bueno, empezar a participar de un debate que está en la agenda pública y darle contenido, ¿sí? Darle cuantía, amplificación a qué se piensa, ¿sí? Cuando se levanta la consigna de por qué una reforma judicial feminista. Agradecimientos, porque en toda presentación hay una parte obligada, ¿sí? Porque este trabajo no se hace solo. Agradecimiento, como les dije hace un ratito, a las 38 autoras que participaron con su artículo en esta segunda obra de la red de profesoras, y a toda la red en toda su extensión, ¿sí? Somos más de 100 docentes que estamos participando, o por lo menos que estamos integrando el grupo de mail, algunas más activas, otras menos, pero acá estamos, ¿sí? a 3 años de su formación y seguimos, digamos, generando actividades y generando propuestas como la que hoy estamos presentando. A Editores del Sur, Hernán, que creo que está ahí participando también en el Zoom. Editores del Sur es la segunda vez que nos acompaña, también fue la editorial que se animó a jugarse por nosotras y a jugarse por nuestra primera publicación con el libro de aborto, y hoy sigue, ¿sí? sumándose a esta apuesta y nos ayuda, y bueno, en definitiva es también parte de que hoy este libro esté aquí presentándose. Al fotógrafo, a Leandro Teixeira, ¿sí? que nos posibilitó muy amablemente que usemos su fotografía para la tapa, para la portada del libro, y como dije hace un ratito, al programa de Género y Derecho, y en particular, y en nombre de ella, a todas las compañeras que conforman el equipo, a Valeria Tuz y a Carolina Espartaro. Antes de dar la palabra a las personas que hoy van a exponer, la idea es que el libro empiece a rodar y que se generen distintas presentaciones y que se abra a debate el contenido del libro. Hoy sí son algunas de las integrantes de la red las que van a participar, en otras instancias participarán otras. Pero sí me parece que como primera presentación es necesario, o por lo menos así lo considero yo, que nombremos a cada una de las 38 autoras, ¿sí? que han participado en el libro. El orden es el orden en el que aparecen en el libro cada uno de los artículos: la doctora Laura Clérico, Leticia Vita, Marisa Herrera, María José Lubertino, Julieta Lobato, Romina Leruzzi, María Rosa Ávila, Juliana Quina, María Eugenia Rodríguez Peiguía, María Gabriela Minagia, María Andrea Cuellar, Marina Dittieri, Sofía Lancilota, Lucía Montenegro, Gisela Santangelo, Estefanía Cuello, Ornella Mazagijena, y ahí sigo, la Paula Cianca Luxen, Julia Benillay, quien les habla, Mercedes Roba, Sabrina Silva, Carolina Videta, Paula Sagel, Rocía Hernández, Victoria Flores Beltrán, Silvina Erika Coronelo, Gabriela Boquín, Virginia Marturet, Viviana Gunther, Valeria Weiss, perdónenme por las pronunciaciones de sus apellidos, chicas, Ana Clara Pichstein, Lucía Galaguer, Marina Lina Carrera, Gloria Orrego Hornos y Natalia Saraley Ferrante, y cierran con su artículo Lucía Mercedes Catogno y Cecilia Hopp. Solo resta, antes de que las compañeras sí pasen a dar y a brindarnos su exposición respecto a los trabajos que estuvieron realizando para el libro, comunicarles dónde encontrarnos como red de profesoras. Tenemos distintas redes, ¿sí? Por un lado, ahí tienen las indicaciones para encontrarnos en el Instagram, en el Facebook, una red antigua, pero algunas las seguimos usando, y en el Twitter. El TikTok todavía no lo hemos, ¿sí? adquirido, veremos si en el futuro lo hacemos. Y comentarles, por último, una novedad del día de hoy, ¿sí? Digamos, en función de la presentación del libro, hoy, ¿sí? 27, ¿sí? 27 de octubre, ahí tienen el link, y que lo vamos a compartir también en el Zoom, y que también lo tenemos compartido en cada una de las redes, ¿sí? que recién hice mención de la red de profesoras, para acceder a la posibilidad de comprar, de adquirir el libro, ¿sí? con este descuento promocional del día de hoy por la presentación. Dejo de compartir, y ahora, ¿sí? sin más y sin demorar mucho,
presento a nuestra primera expositora. Esperen que voy con el currículum, ahí voy, ¿eh? En primer lugar, ¿sí?, le vamos a dar la palabra a Leticia Vita. Leti está por ahí. Leti es profesora de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Más que bienvenida, Leti, y muchísimas gracias. Muchas gracias, felicitaciones a todas. Muchas gracias Marisa Herrera y Natalia de la Torre por la invitación a formar parte de la obra y de esta presentación, ¿no?, que tanto nos alegra y nos convoca. Yo voy a tener el honor de presentar el capítulo que escribimos con la profesora Laura Clérico, aquí presente también por el Zoom, y que se titula Justicia con perspectiva de género, mandato constitucional. Nuestro trabajo arranca allá por agosto de 1994, ¿no? Nos viajamos hacia agosto de 1994, cuando entraba en vigencia la última reforma constitucional de Argentina. Pasaron ya 27 años de este proceso constituyente, que si bien estuvo signado en su momento por la discusión sobre la reelección presidencial, lo decisivo, lo más trascendente de 1994 en términos de derechos, terminó siendo el otorgamiento de jerarquía constitucional a varias declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos, entre ellas la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, ¿no?, conocida como la CEDAW. Esta jerarquización en su momento fue pensada como una garantía de no repetición de las violaciones masivas a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Los instrumentos internacionales tuvieron, en efecto, un peso decisivo para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, de punto final, y la reapertura de juicios y la iniciación de nuevos procesos. Pero al mismo tiempo, este proceso constituyente ponía a Argentina ante los ojos del mundo por otros motivos. Era la primera vez que un país daba rango constitucional a la CEDAW, incluso con la presencia de una delegación del Comité CEDAW en la Convención Constituyente durante las sesiones. Y en segundo lugar, como producto de la sanción de la Ley de Cuotas de 1991, que hizo que por primera vez en nuestra historia constitucional y de manera pionera en la región, casi un tercio de la Convención Constituyente se compusiera de representantes mujeres. La presencia de esas mujeres en el recinto constitucional se hizo notar. Esas voces se hicieron escuchar incluso frente a las resistencias, la violencia política ejercida por sus compañeros convencionales varones, que se evidencia en muchísimas oportunidades durante los debates. Gracias a esas intervenciones y a la presión ejercida por el movimiento de mujeres, se pudo incluir a la CEDAW en el listado de instrumentos con rango constitucional, y también se pudieron superar las objeciones, muchas, que hicieron durante el debate, a la inclusión de las mujeres entre los grupos contemplados por el inciso 23 del artículo 75. La CEDAW, entonces, junto con otras convenciones y declaraciones incluidas en el inciso 22 del artículo 75, fueron jerarquizadas para garantizar justicia, verdad, reparaciones y memoria, pero así también como garantías de no repetición, como un reaseguro para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos de todo tipo. Así es que el artículo 22 del inciso 75 contiene un doble mandato constitucional en clave de obligaciones. Por un lado, no seguir violando los derechos humanos. Por el otro, intervenir en diversos ámbitos para que las violaciones no sigan ocurriendo. Los casos de violencia de género, discriminación, desigualdad por géneros y orientación sexual se ven favorecidos por un contexto que los habilita. Se repiten, porque requieren un cambio más estructural de contexto que los habilitó, los habilita y los sigue habilitando. Por eso que para garantizar el goce efectivo de los derechos, no solo necesitamos hacer justicia en el caso individual, sino también visibilizar el patrón estructural o la práctica extendida o reiterada para intervenirla y transformarla. La obligación es clara. El artículo 5A de la CEDAW, reiteramos, Convención con jerarquía constitucional, establece que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, y vale la pena citarlo completo, para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias, y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos en funciones estereotipadas de hombres o mujeres. Lo dice de forma expresa.
El artículo 5 de la CEDAW habla de transformación cultural. Los esfuerzos hacia la igualdad deben dar un paso más y transformar entonces las causas estructurales de desigualdad. Los diagnósticos de asimetría que realiza nuestra Constitución en el inciso 23 del 75 y en el artículo 37, y la constitucionalización del mandato transformador, han fortalecido sin duda a los movimientos, las agendas de los movimientos feministas, LGTBI, que venían desde mucho antes luchando por estas luchas a través de distintas estrategias. Con el tiempo se han gestado nuevos reclamos, nuevas estrategias y nuevas luchas. Pero también sabemos que al mismo tiempo que se han dado muchos avances, han recrudecido los obstáculos, los desafíos y las resistencias. Afirmar que la perspectiva de géneros es un mandato constitucional desde 1994 implica asumir que adoptarla no es una decisión arbitraria o ideológica, ni tampoco un mero activismo. Se trata de cumplir con las obligaciones constitucionales que vinculan a todos los poderes constituidos, sin excepción, y entre ellos al Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa en toda su dimensión. El machismo, el androcentrismo, la discriminación, entre muchas otras violencias contra las mujeres y otras identidades diversas, atraviesan las prácticas judiciales y operan en contra del cumplimiento de la demanda constitucional transformadora y de inclusión de una perspectiva de géneros. Están presentes en el acceso a la justicia, en la interpretación y adjudicación de los hechos, en el contexto, la prueba, la fundamentación de la sentencia, en la determinación de las reparaciones y en el quehacer judicial cotidiano. También están en la organización del Poder Judicial, en las promociones al interior de la estructura y del ingreso para ocupar cargos de la Judicatura, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. En el capítulo que escribimos con Laura Clérico nos detenemos en una de las herramientas incorporadas por la Constitución Nacional en 1994. La Recomendación General número 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, relativa al acceso de las mujeres a la justicia. La tomamos como llave y como lógica, como una caja de herramientas. Entendemos que ese contenido, su contenido completo, debería ser de consulta cotidiana de cualquier operador o operadora judicial y ser uno de los ejes de cualquier reforma judicial que se precie de incorporar una perspectiva de géneros como mandato constitucional. El texto de esta recomendación general señala los obstáculos y las restricciones que impiden a las mujeres acceder a la justicia y que nos hablan de la falta de cumplimiento efectivo de las obligaciones de los estados. Es muy relevante detenernos en el abanico que enmarca, ¿no? En el cual los enmarca, al incluir la discriminación, la desigualdad estructural, los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, las prácticas interseccionales o compuestos de discriminación, los requisitos y prácticas en materia probatoria, la no adecuación de las instituciones judiciales a la accesibilidad física, económica, social y cultural de las mujeres. Para cerrar, queremos también destacar que visibilizar el mandato constitucional de una perspectiva de géneros en todos los poderes del Estado, y en particular en el Poder Judicial, implica llevar a cabo un plan de acción que nos interpela especialmente como docentes, investigadoras y extensionistas en el área de Derecho y en esta universidad. Nos invita a revisar nuestras prácticas a fin de internalizar la perspectiva de géneros, pero sobre todo contribuir para que con nuestro trabajo de formar operadoras y operadores jurídicos que van a crear y aplicar ese derecho y van a reproducir o dejar de reproducir las prácticas que estamos intentando transformar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Leti, y un abrazo grande también a Laura, a Laura Clérico, que está sumada al Zoom. Y en mis palabras de agradecimiento me olvidé de agradecer, claro, lo que pasa es que es casi como agradecerme a mí misma y entonces me sonó raro. Un aplauso también para las coordinadoras, la doctora Marisa Herrera, sí, quien les habla, porque también nos mandamos un laburito maratónico leyendo todos los artículos y bueno, y estando con todos los detalles. Ahora va a participar, ¿dónde está Lula? Perdí en el cuadradito. Lucía Montenegro, ella es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista y maestranda en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, docente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de Género y Derecho en la IUNMA,
y trabaja en la Defensoría General de la Nación. Muy bienvenida también, Lu. Bueno, muchas gracias, Nati. Primero y principal, me encanta ser Lu Montenegro, o sea, no hace falta que me digan Lucía. Eso me sacó una sonrisa. Bien, puse el cronómetro para no pasarme. En primer lugar, estoy muy emocionada, que era algo que supuse que me iba a pasar, pero no sabía que me iba a pasar tanto, digamos. Porque, bueno, nada, es vernos acá, es reunirnos, es escuchar las palabras de Nati, es escuchar el origen de la red, es recordar esa primera actividad sobre aborto, llevando las aguas de acá para allá, que fue el momento donde yo conocí a Nati de la Torre, digamos, es el evento fundacional que fundó nuestra amistad. Así que, bueno, nada, voy a tratar de no llorar. Bien. Agradecimientos varios. Primero a Nati y a Mari, que hicieron un laburazo increíble, o sea, no entiendo cómo hacen para hacer esos trabajos espectaculares de coordinación, de escritura, y de gestión. En particular, los trabajos de gestión están invisibilizados y son muy importantes y son fundamentales para que se siga produciendo conocimiento en este sentido. Entonces, el trabajo de gestión es particularmente destacable. Agradecer a Editores del Sur por bancarnos una vez más, en particular a Hernán, que lo vi por ahí, que estaba ahí en los cuadraditos, que es un fenómeno, y a Editores del Sur por seguir confiando en la red de profesoras como proyecto. Y en especial también le quiero agradecer a Gisela Santangelo y Sofía Lancilota, con quienes escribimos este artículo. Y este artículo fue producto de un trabajo colaborativo, colectivo, en el que nuestras voces se mezclaron completamente, con lo cual, digamos, esta presentación es también de ellas, y también la presentación fue construida de modo colaborativo y colectivo, con lo cual es una especie de entre esquizofrenia y amor y un montón de otras cosas, las que, bueno, me traen hasta este momento y este lugar. Nuestro artículo habla sobre enseñanza del derecho a partir de la ley Micaela. La ley Micaela vino un poco a mover el avispero en ese sentido, porque bueno, la realidad es que su implementación para todos los poderes del Estado, que es lo que establece la ley directamente, y su adopción por parte del CIN en particular, nos pone a quienes damos clase en las universidades en un lugar no solamente de capacitarnos como docentes en cuestiones relativas a perspectiva de género, sino también en incluir dentro de nuestras materias perspectiva de género con enfoque transversal, digo. Y en ese sentido, nuestro artículo habla un poquitito de esa implementación. Nos enfocamos en el campo penal y en el de la criminología, porque son las ciencias, las disciplinas sobre las que damos clase, son las disciplinas con las que nos sentimos cómodas y en las que trabajamos, pero por supuesto que esto no se limita a estos campos de conocimiento, sino que puede ser adoptada este pensamiento o esta forma de ver la realidad en cualquier disciplina del conocimiento, y un poco la red de profesoras es eso. La red de profesoras es darnos cuenta que desde derecho penal, que creo que es lo más cercano quizás al conocimiento popular, porque bueno, salen los diarios, los casos, digo, están muy mediatizados, hasta derecho tributario, pasando por todo lo que está en el medio, existe esta forma de mirar el mundo de otra manera. Y es un poco lo que resaltamos en el trabajo. Nos ocupamos de explicar los efectos negativos o los efectos preocupantes de la ausencia de perspectiva de género en el sistema de justicia, para remarcar la importancia de incluirla en la Facultad de Derecho, en todas las facultades en general, pero en la Facultad de Derecho en particular. Si tomamos a las personas que ocupan los cargos más altos en los poderes ejecutivo, legislativo, y en particular en el Poder Judicial, notamos que la mayoría son egresadas de la Facultad de Derecho, con lo cual comenzar por el principio es incluir perspectiva feminista
dentro de la enseñanza de cada una de las materias. En este sentido, creemos que dentro del plan de reforma judicial, el rol de la enseñanza, y en particular de la enseñanza del derecho, deviene fundamental si queremos mejorar las respuestas frente a casos de violencia de género y evitar la filtración de estereotipos y prejuicios. Todo comienza con la identificación de aquellos estereotipos que se perpetúan en nuestra sociedad y tienen consecuencias nocivas en las distintas ramas del derecho. Sobre esto en particular dedicamos todo un apartado, porque en definitiva, ya el tratar esos estereotipos, el identificarlos y el encontrar mecanismos para hacerlos notar, para que los alumnos puedan identificarlos en sus relaciones interpersonales, en sus vivencias propias, y también en aquellos casos con los que a los que tienen acceso a través de la facultad, es comenzar a incluir un enfoque de género transversal en cada una de las materias. En ese sentido, el efecto performativo del derecho y el rol de justamente por este efecto performativo que tiene el derecho, el rol de la enseñanza con perspectiva de género es fundamental para cambiar la sociedad en términos de igualdad real de oportunidades y eliminar poco a poco la discriminación por motivos de género, tanto directa como indirecta. El gran dilema existente y que planteamos con mis compañeras, y que nos genera más preguntas que respuestas, por supuesto, porque todos los procesos un poco lo hacen, es si esta perspectiva de género, si este enfoque transversal de género debe incluirse de forma obligatoria en todas las materias, incluso las troncales, o si debemos continuar con un modelo que, por suerte, existe dentro de nuestra facultad y ha hecho mella en el sentido de ha reproducido muchas materias, de contar con algunas materias especializadas en género. Y quizás discutir la obligatoriedad de estas materias. Si no vamos a encontrar una obligatoriedad de incluir contenidos con enfoque de género, o de abordar los contenidos de las materias troncales con enfoque de género, quizás lo que deberíamos hacer es convertir a aquellas materias que sí lo tienen en materias obligatorias. Por supuesto que esta pregunta es difícil de resolver, no arribamos a una conclusión, tampoco les voy a develar una conclusión en esta presentación, pero sí es cierto que estamos siendo protagonistas de ese cambio educativo, cada vez son más las materias con este enfoque dentro de la facultad, y cada vez somos más las docentes que podemos incorporar a nuestras propias materias, así sean troncales, este enfoque. Poder identificar los estereotipos y prejuicios, poder hacernos cargo de las leyes más básicas que tenemos dentro de nuestro sistema jurídico, poder identificar casos en donde estos estereotipos existan, es parte del trabajo que tenemos que hacer los y las docentes de la Facultad de Derecho. Nos pasa muy a menudo que se nos acercan con colegas, se nos acercan compañeros, compañeras, que nos piden que demos la clase de género en sus materias. Yo creo que nos debe pasar a todas esto, y creo que si bien es un lugar que podemos discutir muchísimo, porque lo ideal sería que podamos incluir esta perspectiva de género durante toda la cursada, y no únicamente en la clase sobre, creo que son espacios ganados, son espacios que tenemos que defender, y son espacios que no podrían haber sido, no podrían haberse ganado si no fue gracias a justamente la ley Micaela y su implementación dentro del sistema educativo en particular. Para finalizar, quiero resaltar también dos cosas. Primero, la exigencia de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, para abordar este tipo de perspectiva en las materias. Es algo habitual, no solamente que otros docentes nos pidan ayuda en este sentido, sino que desde el estudiantado se exija perspectiva de género, se pregunte si la materia tiene perspectiva de género, y yo creo que estos avances son justamente conquistas ganadas
más allá de que, por supuesto, y como dice Birma Arturet ahí en el chat que le estoy leyendo de a poquito, lo ideal sería, por supuesto, tener una perspectiva de género transversal obligatoria en todas las materias, en todas las cátedras, durante toda la carrera. Simplemente, y la segunda cosa que quiero resaltar nuevamente es la importancia, y no quiero llorar, de la existencia de la red para poder lograr estos cambios dentro de la facultad, y agradecer a todas las compañeras por todo el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. No me llore, Lu. Muy sensible. Muchísimas gracias, Lu, y bueno, y a todas las compañeras que también trabajaron, a Sofi y a Gisela, que trabajaron con ella en el artículo. Ahora le vamos a dar lugar, le vamos a dar la palabra a Gabriela Boquín. Ella es fiscal general por ante la Cámara, que se me apaga el celu, por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, es titular del programa de usuarios y consumidores del Ministerio Público Fiscal de la Nación, profesora titular de Derecho Comercial 3 en la UNPAS, en la UNSA y en otras universidades, y es profesora adjunta regular de la Universidad de Buenos Aires en la materia Elementos de Derecho Comercial. Muy bienvenida también, Gaby. Muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias, primero por la invitación a participar en la red de profesoras de la UBA. Y luego, enseguida vino esta invitación a colaborar y a escribir algún capítulo del libro. Es un orgullo para mí estar con ustedes, con profesoras de Derecho, pero también luchadoras de la temática de género. ¿Y por qué lo digo? Mi agradecimiento también para las coordinadoras, para Natalia y Marisa Herrera. Y lo digo que sinceramente me llena de orgullo porque vengo de un ámbito donde la especialidad, el derecho comercial, justamente a veces pareciera ser, o parecía ser, puedo hablar en pasado, de que el tema de género nada tenía que ver. Y era negado o ignorado, o pasaba desapercibido aún para muchas mujeres. Es emocionante estar aquí con ustedes. ¿Saben por qué? Porque las escucho hablar y veo cuánto le falta al derecho comercial para estar a las alturas de las circunstancias. Claro, en el derecho comercial se debate, se trata, se estudia el poder económico. El poder económico que le es tan ajeno a la mujer. El poder económico desde ese lugar donde la mujer es sometida. Capaz que con una violencia que parece mucho más silenciosa, pero no mucho más profunda. La violencia patrimonial y económica que sufren las mujeres en la actualidad es casi idéntica a la que se vive desde siempre. Y no hay muchos campos ganados en este terreno. Por eso es que decidí colaborar con un capítulo que hablara de la perspectiva de género en la normativa y los procesos comerciales. Porque a poco que uno considere la legislación concursal, recién la compañera Lucía hablaba de la incorporación de la perspectiva de género en todas las materias. Es cierto, que es necesario, porque en realidad la situación de la mujer frente a la normativa y los procesos comerciales es absolutamente desigualitaria. Es más, la mujer es la gran ausente. Así fue que decidí abordar la temática primero desde la orfandad absoluta en la legislación de la insolvencia de la mujer. Porque no es lo mismo la insolvencia que sufre una mujer, todas sabemos lo que es el concepto de la feminización de la pobreza, que la que puede sufrir un varón. La pandemia nos los demostró claramente, y no lo decimos acá la red de profesoras de la UBA, lo dijo la OEA, cuando hizo en el 2020
a través de la Comisión Interamericana de la Mujer, ese estudio del COVID y los impactos diferenciados. O lo hizo la OIT este año, cuando demostró que las mayores pérdidas de fuentes de trabajo eran de trabajos de mujeres. ¿Por qué? Porque en el marco de una pandemia fue evidente que las tareas de cuidado no remunerado las hacíamos las mujeres, en porcentajes altísimos. Y que eso implicó descuidar hasta nuestras propias profesiones, porque también esto mirémoslo hacia aquellas que tenemos una profesión y podemos vivir libremente de ella. Imaginémonos entonces en los estratos de mujeres más hipervulnerables. No hay ninguna norma que contemple, ni siquiera de cerca, la especial situación de la feminización de la pobreza. Es más, ¿saben cuál es la mayor omisión legislativa que tiene el derecho concursal? La legislación sobre la regulación de la insolvencia en las personas humanas. Y justamente dentro del marco de las personas humanas, las que más sufrimos el sobreendeudamiento somos las mujeres. Por eso traté de abordar el tema y dar soluciones para una posible ley que justamente discrimine positivamente donde el mercado económico nos discrimina y produce desigualdades. La otra temática que trato en el artículo ya no es la mujer como sujeto de derecho insolvente que requiere de una protección diferenciada, sino también los créditos de género en el marco concursal. ¿Y por qué trabajé este tema? Porque me sorprendió en el ejercicio de mi función encontrarme con una sentencia que nunca pensé que me iba a encontrar. Porque también pasa que no somos conscientes que en el día a día las desigualdades se producen en todos los ámbitos. Una sentencia de primera instancia que a una menor abusada por dentro del instituto, abusada sexualmente dentro del instituto al que sus padres le habían confiado el cuidado, además de tener que estar más de 12 años litigando en el fuero civil, cuando consiguió una sentencia para que se cubriera mínimamente una reparación que sabemos que solo es una curita sobre una cicatriz de por vida, un juez de primera instancia dijera, primero, que era un crédito de una discapacitada, y luego le denegó un tratamiento especial, le incluyó en un acuerdo con quitas, esperas y a pagar en años, olvidando toda la convención de la CEDAW, olvidando nuestra propia normativa de protección a las mujeres contra todo tipo de violencia y la reparación inviolable y el derecho a percibir una reparación, ese derecho inviolable a percibir una reparación que en un marco de concurso no puede ser tratado como un crédito quirografario. Tan grave fue esa sentencia que ni siquiera tuvo la mínima perspectiva de género como para no nombrar a la menor. La nombra a lo largo de toda la sentencia con nombre y apellido. Y es una sentencia de este año, que todavía no tiene resolución de la Cámara Comercial. Ahí fue cuando me di cuenta. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué nos falta por hacer? Porque está claro que se ignora que esta situación es una situación gravísima que solo afecta a las mujeres y que por ende no puede ser tratada como si fuera el crédito de un proveedor. Por eso mis reflexiones sobre el tema. Y finalmente un tema que está candente en el mundo del derecho societario, que es cómo discriminamos positivamente para lograr que las mujeres ocupan reales de poder en las corporaciones, en las ONG. Porque apenas sale una resolución, la 34 y la 35 de la Inspección General de Justicia, que podemos, aquellos que nos especializamos en la temática, considerar que hay cuestiones a perfeccionar,
sea declarada inconstitucional y no aplicable para ningún caso. Son muchas reflexiones las que traté de volcar en el artículo y solo algunas soluciones. Pero solo quiero dejar en claro, el poder económico es el que más fuerte nos pisa la cabeza, es el que no nos deja salir al flote. Y como consecuencia de él, de esa violencia patrimonial y económica, es que las mujeres sufren también las otras violencias, mucho más dolorosas, más graves y capaz, así las consideramos porque son más visibles. Pero no dejemos de lado que el poder económico es el aliado que tiene el patriarcado más fiel. Tratemos de romper esa fidelidad. Luchemos para que el poder económico esté también a favor de las mujeres. Muchas gracias. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Gabriela. Luchemos por eso. Me hiciste emocionar. Vamos a darle la palabra ahora a Vicky, a Victoria Flores Beltrán. Ella es abogada, egresada también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de Derecho del Trabajo y de Trabajo y Género en grado y posgrado, integrante del grupo de expertos en relaciones laborales en la Universidad de Bolonia, Turín y Castilla de la Mancha, e integrante de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y ahí pasó la adolescente de la casa. Vicky, muy bienvenida. Ahí estoy, gracias. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todas, a todos. Es una alegría, obvio, estar acá. Me hubiera encantado que esto fuera presencial para poder abrazarnos y estar ahí viéndonos después de esta pesadilla que, bueno, un poco todavía estamos atravesando. Pero bueno, nada, cualquier encuentro entre nosotras, entre esta red, en todos sus sentidos, es grato, asuma la forma que asuma. Por supuesto, me sumo y quiero felicitar y agradecer el trabajo enorme que hicieron Marisa y Nati coordinando esta obra, en particular a ellas y también a cada autora del libro, al igual que también agradecerle a mis compañeras de la red de profesoras, voy a intentar tampoco emocionarme, por los avances y por el trabajo cotidiano que estamos llevando adelante, aún sin el encuentro presencial, con todas las dificultades, por supuesto, que eso acarrea, y finalmente, obvio, también agradecerle mucho a Valeria, a Caro y al programa Género y Derecho por el acompañamiento y por la organización de esta presentación. Como señaló recién Nati, mi campo es el derecho del trabajo, y por eso, junto con Rocío Hernández, con quien damos clases juntas en esta casa de estudios, al menos por ahora virtual, escribimos un artículo sobre un fenómeno extendido en el servicio de justicia y en los trabajos en general, como es la violencia y el acoso en el trabajo, pero que sin embargo permanece de algún modo desatendido, incluso invisibilizado, a pesar de los enormes esfuerzos que las colectivas feministas al interior del Poder Judicial y los ministerios públicos, tanto nacionales como provinciales, vienen llevando adelante, y los avances que han tenido lugar y que más adelante algo voy a mencionar, pero que también están señalados en el artículo que escribimos. Este artículo, digamos, que dialoga con muchos otros que componen este libro. Lo que nos interesó en particular fue repensar de alguna forma la organización judicial y el modo en el que eso facilita la violencia y el acoso al interior de las estructuras judiciales, con la certeza de que no es posible pensar en una reforma judicial feminista, y mucho menos llevarla adelante si no garantizamos el trabajo decente y libre de violencias para quienes allí trabajan, en todos los escalafones del Poder Judicial, porque no es un fenómeno que afecte únicamente a trabajadores y trabajadoras. Ya hemos visto también a magistradas, funcionarias y funcionarios sufrir este tipo de hechos. El artículo describe la normativa internacional y nacional que refiere a este tema, y hace especial hincapié en el convenio 190 sobre el acoso y la violencia, y la recomendación número 206 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT,
recientemente ratificado por nuestro país y que además tuvo un empuje y una participación muy importante de las mujeres sindicalistas en el seno de la OIT para lograr su adopción. El convenio además representa un cambio de paradigma muy importante en el abordaje de la violencia y el acoso, y es el primer instrumento específico sobre la materia, que además no es solamente o únicamente sobre violencia y acoso por razones de género, sino que la incluye dentro de una definición más amplia. Además, aporta una mirada amplia e innovadora sobre el fenómeno, pone mucho eje en la prevención, y no únicamente en la reparación del daño, que obviamente debe ocurrir, debería ser reparado con una mirada integral sobre el fenómeno de la violencia y el acoso, y no una mirada aislada o más de hechos particulares. En ese sentido, los propios reglamentos que regulan cómo deben desempeñarse quienes trabajamos en las estructuras judiciales y en los procesos de sanción y remoción, en el caso de los magistrados, no parecen poder dar las respuestas adecuadas para quienes sufren este tipo de hechos, ni tampoco suelen contemplar las especificidades de la violencia y el acoso, en particular por razones de género. Por eso es que se pusieron en marcha distintas iniciativas, algo que yo mencionaba al comienzo, cuando decía, bueno, estos avances que están habiendo, tanto en el Poder Judicial, que en el artículo reponemos, que encuentran su raíz, en muchos casos, en el activismo principalmente de magistradas, funcionarias y empleadas desde sus propias funciones, y agrupadas también en distintas colectivas que buscan instalar y desarrollar una agenda de abordaje y prevención de la violencia y el acoso. ¿Cómo? ¿Cuáles son esas iniciativas que se están llevando adelante? Bueno, protocolos, campañas de prevención, de sensibilización, el desarrollo de distintos indicadores, el trabajo interdisciplinario, las capacitaciones, además del cumplimiento, por supuesto, de la ley Micaela, entre algunas otras cuestiones. Bueno, lo cierto es que lo implementado al momento parece no ser suficiente, ¿no? En tanto persisten los hechos de violencia y acoso, y las pocas denuncias de esos hechos, o las que formuladas tampoco llegan a buen puerto o a ningún puerto, salvo algunos casos, como uno de los que se cuentan en el libro, en el caso del artículo de Lucía Catuagno y de Cecilia Hopp, que específicamente abordan un caso de destitución. La ratificación entonces del Convenio 190 implica un desafío en su implementación y también una revisión de las prácticas que dan lugar a situaciones de violencia y acoso, no solo hacia mujeres y personas LGBT, sino también hacia los trabajadores varones. Y este punto es importante porque efectivamente el modo en el que trabajamos evidentemente propicia que estos hechos puedan ocurrir. Por lo tanto, se hace necesario pensar no solo en la reparación de estos hechos, como decía, sino también en su prevención, y quizás incluso deberíamos ir un poco más atrás, y pensar entonces cómo está organizado el sistema de administración de justicia, y cuáles son esos factores que mencionamos. Bueno, algunos que podríamos listar, por supuesto no exhaustivamente, el aislamiento profundizado a partir de la pandemia, y las consecuencias que eso genera para la denuncia, e incluso para la organización colectiva, el ejercicio machista y patriarcal del poder, no solo por parte de varones, la consolidación de espacios verticalistas, la exclusión de mujeres de los espacios de decisión, que se sostiene además como una deuda persistente en la justicia, que es uno de los ejes también del libro que lo aborda María José Lubertino. Sobre el final del artículo, entonces, lo que hicimos fue intentar delinear algunas propuestas vinculadas a la puesta en marcha de mecanismos de prevención, de sanción y de reparación, que tengan particularmente en cuenta la violencia por razones de género, desde un enfoque interseccional, y que incluya mecanismos de protección para los varones, quienes a menudo, también por los propios mandatos patriarcales, son reticentes a denunciar este tipo de hechos. También nos parece necesario repensar el modo en el que se llevan a cabo las extendidas capacitaciones para los poderes judiciales y ministerios públicos, y ahí aparecen las preguntas, bueno, ¿cómo se capacita? ¿Quiénes capacitan? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Cómo y qué es lo que se evalúa cuando se llevan adelante este tipo de capacitaciones? También deberían revisarse los reglamentos que marcan el modo en el que se deben llevar adelante las funciones, a la vez que evaluar las aptitudes de las personas para conducir los grupos de trabajo, y en su caso, proyectar capacitaciones al respecto. Por esto, y por esas características particulares de la administración de justicia, una reforma judicial feminista debería revisar el modo en el que se organizan las estructuras judiciales, para hacer de ellas espacios más democráticos e inclusivos, porque en definitiva, ¿qué son los lugares donde circula la violencia y el acoso, sino espacios reproductores de desigualdades, injusticias y también violencias?
¿Qué son, sino la representación de lugares grises, tristes, que obturan la comunicación con aquellas personas a quienes se debe brindar respuestas y soluciones, sin espacio para la creatividad y la imaginación? Y a la pregunta, ¿qué pedimos o buscamos cuando hablamos de una reforma judicial feminista? No deberíamos responder únicamente en términos de demandas o de la búsqueda de una mejor respuesta frente a las altas tasas de violencia y de desigualdad. Una reforma judicial feminista debería intentar transformar de raíz la administración de justicia en todas sus formas, en su modo de organización, en los vínculos con las personas sobre cuya vida decide, resuelve y analiza el Poder Judicial. En suma, para terminar, una reforma judicial feminista debería ser efectivamente para todas, para todos y para todes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Nos quedan 2 expositoras, ahora le vamos a dar la palabra a Ana Clara. Ana Clara es abogada con orientación en Derecho Penal, también por la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, máster en Justicia Criminal, maestranda en Criminología, profesora de grado y posgrado de Criminologías y Feministas de la UBA y de la UNCI. También es profesora de Seguridad y Política Criminal y Sociología de la Justicia Penal en la Universidad, en la UNPAS. Muy bienvenida, no la veo en los cuadraditos, ahí aparece. Bienvenida, Anita. Gracias, Nati. Gracias por la presentación, por todo el trabajo que hicieron junto con Marisa. Gracias a las compañeras también por estar acá. Yo en realidad también quería saludar la obra que construimos entre todas, porque es un producto de la red, me parece como tal, porque justamente refleja en su pluralidad, no solo en la pluralidad de voces que ya como enumeró Nati, son muchísimas, sino también en la pluralidad de perspectivas, pero siempre dentro de un marco de derechos humanos y de un marco feminista, y eso me parece muy hermoso y muy auspicioso. Se puede construir desde distintas posturas, pero compartiendo un marco común y un paradigma, y avanzar en una construcción y en una agenda, que también esto me parece muy destacable de la obra, y que tiene mucho que ver también con nuestra postura feminista, que es la conexión entre la acción y el pensamiento, ¿no? Entre la teoría y la praxis. En todos los artículos de la obra, que la estuve llevando en la mochila, que pesa un montón, pero es porque tiene un montón de contenido. Todos los artículos se ve siempre una propuesta, y se ve también, se escuchó en las intervenciones de mis compañeras, que siempre estamos pensando en hacer, y eso me parece, sobre todo en este contexto tan desmovilizante y tan difícil para todos y para la sociedad, como siempre, muy, muy bueno. Y hablando del libro y de la tapa, quiero rescatar también la cuestión de la foto, y usarlo como una introducción un poco, porque la contribución que yo escribí viene un poco a resaltar o a poner de relieve la relevancia justamente de los movimientos, de los feminismos, como movimiento en general en la promoción de cambios, sobre todo en materia de avance de derechos, y en particular en este caso de la cuestión de la reforma judicial feminista, de la reforma feminista de la justicia, que también hemos charlado sobre estas como discusiones conceptuales. Sobre todo un poco tratando de recuperar los sentidos, y esto también algunas otras compañeras de la red lo han hecho, y hubo bastante conversación al respecto, tratar de recuperar los sentidos que se le fueron dando a esta necesidad de la reforma promovida desde los movimientos feministas, como una forma también de intentar no solo ver hacia dónde se orienta, sino también a tratar de comprender un poco las razones por las cuales este grito, esta interpelación fue también dirigida sobre todo a la administración de justicia, ¿no? Al Poder Judicial. A mí también me gusta hablar de Poder Judicial y no tanto de justicia cuando nos referimos a la administración de justicia, porque me parece que la justicia es algo
mucho más amplio y mucho más abarcativo y mucho mejor que la institución de Poder Judicial, por lo menos la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, me posiciono un poco también desde mi formación criminológica, sobre todo la cuestión de los pedidos y de los reclamos en torno a la justicia por casos de femicidio. Tomo 2 casos porque es una investigación que estoy trabajando también con otras compañeras de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de José C. Paz, tratando de identificar un poco, digamos, dentro de los movimientos feministas, cuáles son concretamente estos pedidos, estas demandas y estas interpelaciones hacia la justicia cuando suceden casos, sobre todo como estos de violencia extrema por motivos de género, como son los femicidios, los travesticidios. Puntualmente 2 casos, uno que ya mencionaba al comienzo Nati, el caso de Úrsula Blailo, y también el caso de Micaela García, como 2 situaciones en las que está muy presente la figura y la actuación, bueno, lamentablemente en el caso de Úrsula la omisión de actuación del Poder Judicial, o de los operadores, porque también ahí había, digamos, integrantes del Ministerio Público Fiscal involucrados, pensando un poco cómo desde la criminología se ha trabajado mucho más, quizás, los movimientos de demandas de criminalización de conductas, más pensado desde ese sentido, ¿no? La idea del punitivismo desde abajo, que construye un poco Máximo Soso, que es un autor argentino, criminólogo, pero que se construyó mucho pensando en esta idea, ¿no? De masas, Bloomberg, reclamando más pena, reclamando más delitos. Bueno, ¿y qué pasa un poco? Y tratar de mirar lo que sucede con los reclamos de los movimientos feministas en el sentido inverso, digamos, como una resistencia frente a estos reclamos de mayor punitivismo, y qué propuestas también, o qué necesidades están de algún modo presentadas como alternativas a estas soluciones que suelen ser las más comunes, ¿no? Las rápidas, y que incluso los feminismos, y en Argentina y en América Latina como movimiento, han atravesado ya un periodo en el cual tradujeron sus demandas por rebalancear un poco la desigualdad de género y por ir en contra de la opresión de géneros, a través de la herramienta legal, ¿no? A través de la herramienta penal, sobre todo. Entonces, un poco gira en torno a esto la reflexión, y yo lo que creo, lo que veo por lo menos, más a nivel, si se quiere, sociológico, o de un planteo más desde este lugar, es un momento de síntesis, es un momento de apertura hacia corrernos un poco de un paradigma de la criminalización, o de un paradigma más vinculado con el punitivismo, también incluso corrernos de un paradigma de la victimización, y que esto es algo que quizás por ahí da para discutirlo más, pero a partir de la construcción, ¿no? De la violencia por motivos de género como delitos, y sobre todo en nuestro país con la sanción de modificaciones al Código Penal que introdujeron varios de los llamados delitos de género, pero dentro de los que yo quizá me focalizo más, que son los vinculados con los agravantes al homicidio, ¿no? Con las figuras del femicidio y del travesticidio, los crímenes por odio o prejuicio. La construcción de los conflictos en clave de delito, digamos, automáticamente también traduce los conflictos de un modo particular. Es decir, hay un delito, entonces hay un agresor y hay una víctima. Y esa víctima no es cualquier víctima, esa víctima tiene determinadas características, ¿no? Y esas características no suelen ser las que quizás efectivamente reflejan o representan a la mayoría de las personas victimizadas, no solo por otras, sino también por el propio Estado o por el propio Poder Judicial. Entonces, corrernos un poco también del paradigma de la victimización me parece muy interesante, y me parece un movimiento muy valioso y muy valiente, porque también implica cuestionar desde perspectivas interseccionales y también, digamos, tomando críticas del movimiento travesti trans y del colectivo LGBTIQ+, porque, digamos, desarticula un poco esto de hay un tipo de víctima que es el válido, y ese es frente al cual
el Poder Judicial o la Administración de Justicia se activa y pone en marcha su maquinaria, ¿no? Lamentablemente sabemos, porque se ha estudiado, que muchísimos de los casos, por ejemplo, de violencia de género que se tramitan en la ciudad de Buenos Aires son archivados, directamente no hay un trabajo de investigación ni de sanción vinculado con la violencia, o por lo menos no es eficaz, sobre todo vinculado con una falta de escucha y con una falta de empatía y de intentar ver las características particulares de las situaciones y de las personas que viven estas situaciones. Entonces, por ese lado veo algo auspicioso, y por otro también creo que tiene un gran interés mirar un poco cómo se fue dando esta relación también, como decíamos antes, entre la teoría y la práctica, pero también entre la academia y la militancia, ¿no? Que es algo que también desde la red me parece que hemos intentado, que por lo menos estamos tendiendo también los puentes siempre hacia ahí. Digamos, a partir de la conjunción de los movimientos sociales y los movimientos feministas, se empiezan a dar también discusiones más vinculadas con la posibilidad de planteos y de cuestionamientos más fuertes hacia el Poder Judicial, que no son solo vinculados con la defectuosa o la lenta o la ineficaz actuación frente a situaciones de violencia de género, ¿no? Lo que se plantea un poco, y de lo que viene para mí a cuestionar mucho más las bases que quizás algunos planteos más superestructurales, tiene que ver con que va al nudo de muchos de los problemas claves que atraviesa el Poder Judicial como institución. Que no es solo, digamos, que es patriarcal, sino que es también clasista, sino que es también capacitista, también actúa a través de la selectividad. Bueno, tiene muchísimas otras cuestiones que hay que atender y que también hay que trabajar para poder efectivamente pensar en una justicia diferente, ¿no? Como dicen también Ceci Hop y Luca Tuauno en su artículo, refundar un poco más que reformar, ¿no? De algún modo hay que borrar o hay que cambiar y hay que derribar muchas cosas y muchas estructuras para que esto pueda ser diferente. Y la propuesta, quizás como para ir cerrando, a la que yo convoco humildemente, es a seguir mirando qué es lo que sucede en los encuentros, qué es lo que sucede, como digamos, sucedió también el aborto en las calles, qué sucede en las discusiones en los barrios, qué sucede a las personas que son criminalizadas, que están, por ejemplo, en las cárceles, que están en instituciones de salud mental, personas que acompañan, o organizaciones que acompañan a personas en situación de violencia, o a personas que han sido criminalizadas, y poner un poco el eje y la apertura ahí, la escucha ahí también, porque muchos de los defectos que por lo menos yo advierto que tiene el Poder Judicial es esta falta de escucha y esta universalización, como decía antes, de la experiencia de la victimización, que hace que de algún modo solo escuchemos lo que queremos escuchar, ¿no? La selectividad también tiene que ver con eso, con recortar una parte de la situación que es la que sirve para que la maquinaria funcione de determinada manera, y eso, digamos, también de algún modo a veces lo replicamos en nuestro quehacer, no solo en la academia, sino también quienes trabajamos en el Estado, o también en la Administración de Justicia, o como operadoras desde el punto de vista de la abogacía. Entonces, llamarnos un poco, convocarnos a prestarle atención a lo que está sucediendo. En el artículo lo que yo hice fue tomar el documento que se produjo a partir del primer foro federal para la reforma judicial feminista, y buscar ahí, bucear un poco, e intentar identificar cuáles son las demandas y cuáles son los sentidos que se están un poco dotando, que se le están otorgando a la necesidad de modificar la justicia,
y bueno, también les invito a que lo lean, pero hay posicionamientos muy interesantes y muy vinculados al antipunitivismo y a la búsqueda de soluciones a los conflictos desde el punto de vista de la justicia restaurativa, desde el punto de vista del trabajo con agresores, desde el punto de vista de evitar la revictimización y la violencia institucional que produce el propio Poder Judicial. Así que, bueno, con esto me cierro y le dejo la palabra a Marisa. Gracias, compañeras. Muchísimas gracias, Anita. Me van mandando mensajitos de felicitaciones por la cucaracha del WhatsApp, casi me voy a quedar sin batería. Bueno, y ahora para culminar, le vamos a dar la palabra a mi coequiper de coordinación, y diría que coequiper, como me dijeron ayer en una charla, tu compinche de la vida. A Marisa Herrera. Marisa es doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, es profesora de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de Avellaneda, integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que tiene que ver con las temáticas de familia, infancia, géneros, bioética y salud mental. Es integrante también, o ha sido integrante del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación y también del Ministerio Público. Más que bienvenida y todo el cierre para usted. Bueno, hola, ¿cómo están? Un placer enorme. Creo que estos son los momentos, de los pocos momentos que tengo tanto orgullo, porque la verdad tengo marcado a fuego, a lo mejor puede ser por historia, no sé bien por qué, Freud sabrá mejor, de por qué, digamos, lo que me conmueve siempre son las construcciones colectivas. Así que agradezco a la red, agradezco a las autoras, agradezco al programa, agradezco a la facultad, este espacio, nada más y nada menos que de repensarnos en qué implica una reforma judicial feminista. Bueno, voy a compartir pantalla porque tenemos muy poco tiempo, y justamente soy la primera que quiero cumplirlo, y en ese aspecto, así también puedo compartir cuáles fueron algunas de las ideas que he tenido un poco a la luz o a la vista cuando quise pensar, bueno, ¿en qué se puede colaborar en este libro de una reforma judicial feminista? Entre todas las fotos que estuvieron pululando entre nosotros de la red, la verdad que esta con el mate es la que más me siento identificada. Así que agradezco mucho a quien nos ha dado esta foto, porque la verdad que para mí esta es la foto de lo que yo creo que es el libro, ¿no? Y no hablamos de perspectiva de género, hablamos de feminismo. Hablamos de una reforma judicial feminista y le decimos las cosas por su nombre, con lo que eso significa. Porque parece que la facultad, bueno, perspectiva de género no sé, como más afín, ¿no? No sé, como más cómodo. Esto queremos venir a incomodar en algún punto, ¿no? Y eso también es interesante venir a ponerlo en tela de juicio. Bueno, ¿qué implica repensar una justicia? Y ahora decir por qué también diferencia como Anita, justicia de poder judicial feminista. Y así como salió del closet el aborto, en esa gran ley que tenemos hoy en día vigente y que no la pueden voltear porque es sólida y fuerte, como lo que también somos nosotras como red, también salimos del closet y nos juntamos en la Facultad de Derecho de la UBA a raíz de esta red, y nada más y nada menos, no por casualidad el primer libro nuestro ha sido sobre aborto. Nada es casualidad, creo que es causalidad de animarnos justamente a dar grandes luchas y a poner el cuerpo también a grandes debates. Algunos más fáciles, otros mucho más complejos, como es la reforma judicial feminista. Y el Código Civil, digo, tanta cantidad de leyes, porque nada se construye solo. Llegamos acá y llegamos a esta temática porque también hemos construido y deconstruido un montón de cuestiones que también en este libro se ponen sobre el escenario. Un montón de leyes, un montón de reformas legislativas que han hecho que hoy estemos acá. Yo traigo acá el Código Civil y Comercial porque es el que a lo mejor más me conmueve o más me compromete, pero en realidad también en repensar las relaciones de familia en clave feminista también implica todo un trabajo de deconstrucción, reconstrucción muy profundo con lo que eso significa. Y esto mismo, por eso me gusta mucho esta frase de Rita Segato cuando ella dice: ser pluralista antes de ser feminista, tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Y claro que sí, estoy convencida que si no hubiéramos tenido todas esas leyes en la ampliación de derechos, a lo mejor hubiera sido muy difícil poder realmente estar hoy colocando por los 200 años de la UBA, nada más y nada menos que un tema como reforma judicial feminista, que es un tema que incomoda, y bienvenido sea el pensamiento crítico, y más en universidades públicas como la nuestra. Y bueno, yo soy feminista popular no punitivista. A lo mejor me es más fácil ser no punitivista porque soy civilista, o a lo mejor por algo soy civilista, justamente a lo mejor me hubiera peleado mucho con el punitivismo dentro del derecho penal.
Y eso también implica que cuando uno hace el trabajo de cuáles son aquellas apuestas que uno hizo o propuestas concretas de cómo uno puede empezar a repensar y a deconstruir esta justicia patriarcal, bueno, lo cierto es que pensar desde el feminismo popular no punitivista no es casualidad. Me parece que también acá blanquear es donde uno construye cuando construye, blanquear es donde uno habla, cómo habla o desde dónde habla, me parece que es también un gran, digamos, ejercicio ético justamente de dónde partimos para poder mirar todas estas propuestas. Y yo me centré en bases e interpelaciones en lo que tiene que ver con los aportes, tomando la labor del Consejo Consultivo. Un ámbito sumamente plural, sumamente diverso, y sin embargo también ahí hay cosas para rescatar y muy buenas para empezar también a pensar en reformas concretas a corto, a mediano y largo plazo. Pero para ello, claramente, no solamente no es casualidad que el último 3J, justamente una de las consignas fue con mayor fortaleza la reforma judicial feminista, y de hecho, el ámbito o la jornada académica que mayor gente ha tenido y mayor participación y que mayor iniciativa e incentivo ha tenido ha sido esta reforma judicial feminista, donde se tocaron un montón de temas, muchas temáticas que están también abordadas en este libro que estamos presentando hoy. Y claro, si uno lo pone a pensar de manera clara, la justicia feminista implica algo mucho más complejo. No implica nada más que el Poder Judicial. También el rol de las universidades, que es lo que venimos también aquí a interpelar. Los colegios de abogados, la sociedad civil, incluso los sindicatos y los consejos de la magistratura, entre los más importantes de actores y actrices más importantes, en esta rueda, en este juego justamente sistémico, mucho más difícil, pero que también la universidad es un lugar central, porque es sobre el cual derrama también los otros ámbitos que también se deben de construir y reconstruir en clave de género. Y por eso elegimos para estos 200 años, el festejo de 200 años de la UBA, este tema como es la reforma judicial feminista. Y como dijeron muy bien, con propuestas concretas, incluso en el ámbito tributario, en el ámbito, como dijo muy bien Gaby, comercial, esta mirada transversal e interseccional. La interseccionalidad también es la que atraviesa a la propia red. Y por eso, ¿de dónde partimos y hacia dónde vamos? Porque también en términos de cimiento, uno tiene que decir cómo edifica y de dónde construye. Claramente un poder judicial que es, ahora centrados en el poder judicial, es conservador, patriarcal, elitista, privilegiado, cuasi vitalicio, jerárquico, escritural, corporativo, oscuro, discrecional y clerical, que algo de esto todavía sigue habiendo mucho si uno lo puede traspolar a las universidades. Y queremos ir a un poder judicial que sea distinto, feminista, igualitario, transparente, con publicidad, esto de justamente de la información, del acceso público a la información, rendición de cuentas, oralidad, temporalidad, renovación, oxigenación, que claramente sea laico y, uno le diría hoy, sororo, que no tiene traducción, por suerte, porque también nos animamos a poder crear juntas un lenguaje común que tenga mucho significado y que uno sepa lo que eso significa cuando uno habla de una construcción sorora, como es también la red. Y claro, partimos de un principio básico. Así, a mí me gusta mucho el fútbol, como se sabe, digamos, o por lo menos algunos saben que yo soy cuerva, no voy a hablar de San Lorenzo, lo último que haría en mi vida ahora, es claramente esto de equipo que gana no se cambia, equipo que pierde claramente tiene que cambiar y tiene que modificarse de manera sustancial. El Poder Judicial por algo es de los tres poderes del Estado el que menos confianza genera en la sociedad, por lo cual es una obligación desde la universidad tener que ir generando debates para decir qué justicia nos merecemos. Y por eso mismo, la democracia paritaria parece un tema menor, y no por casualidad, Valetus empezó también hablando de qué pasa con la paridad en la facultad, qué pasa con la paridad en rectorado, digamos, en todas las universidades, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, en todas las facultades. Esto también nos interpela, porque si lo más obvio, lo más básico no lo logramos, esto quiere decir que todavía nos queda mucho por deconstruir y reconstruir. Y las aulas, y estos debates que permeen en las aulas es también algo muy importante, porque eso también forma parte de un debate democrático en clave de derechos humanos que nos merecemos en la formación de los alumnos. Por eso la democracia paritaria también es un elemento que está transversalizado con propuestas concretas. Yo tomé algunas del Consejo Consultivo, donde justamente tiene que ver con fortalecer la ley de ingreso democrático, el Poder Judicial, que ha sido una gran ley, sin embargo no se utiliza, y ahí también, ¿no? Como por ejemplo también qué va a pasar con la ley de cupo laboral travesti trans en el Poder Judicial. Seguimos creando leyes y la pregunta es si el Poder Judicial no los hace carne. Bueno, ¿y por qué no las hace carne? Porque es también ir poniendo el dedo en la llaga en algún punto, en algún lugar incómodo. La inscripción a los concursos, cómo generar acciones positivas, cómo se analizan los antecedentes, justamente también las pautas de evaluación, los jurados, no hablemos de los jurados de los concursos, otro gran temón también que impacta en las facultades, y la mayor participación de la sociedad civil para poder interpelar también a quienes nada más y nada menos van a ser
jueces y juezas, y tienen en un contexto como el actual, básicamente un diseño institucional como el actual, cuasi vitalicio, que es más de una, digamos, de algo más autoritario que de algo democrático, esta mirada cuasi vitalicia. Y sin rendición de cuentas, ¿no? Que también uno es muy crítico en eso. Y todas estas propuestas de modificaciones concretas están también puestas en este artículo. Y por eso me gusta mucho esta frase de Simone de Beauvoir cuando dice: el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y las que estamos acá sabemos que esto es así. Y por eso mismo la red también viene a unirse para realmente poder visibilizar dónde están estas opresiones todavía en lo institucional, tanto en las universidades como en la propia justicia, y además cómo hacemos para deconstruir y para poder modificar, porque esto no viene de arriba, esto viene de construcción social. Así como se construyó por un lado, se puede construir y construir para otro lado. Y por eso mismo, esta pregunta que nos hacemos: ¿cómo intervenimos? Incluso, ¿no? ¿Qué es el concepto de escucha? ¿Cómo escuchamos? Esto, como bien se decía cuando fueron los casos de Úrsula y de Micaela, ¿cómo escuchamos? ¿Qué no vemos? ¿Qué silenciamos? Y también, en el fondo, es cómo todas estas preguntas ingresan en la enseñanza, que es tan importante de manera transversal. En definitiva, termino yo mi trabajo diciendo, como feminista popular y sin temor a explicitar desde dónde se habla, porque así como lo personal es político, la academia también lo es. Quisiera traer a colación las siguientes palabras de la recordada Evita: no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Lograr que la ciudadanía se apropie, le importe e interpele a los poderes judiciales, constituye una de las piedras basales en este repensar la justicia, una justicia feminista. Y como también, quiero cerrar estas ideas, breves ideas y rápidas ideas que compartí acá, no puedo dejar de tener mi homenaje personal hoy a un 27 de octubre, donde justamente yo siempre defendí que en la Facultad de Derecho de la UBA haya una cátedra abierta Raúl Alfonsín. Me pareció muy bien. Y me parece también justo que nos podamos permitir en una facultad democrática y plural, que también podamos en un día como hoy, 27 de octubre, a 11 años del fallecimiento de alguien, a quien en lo personal, muchas de las propuestas que tengo, muchas de las luchas que hice, muchas de las convicciones que tengo y de las pasiones que tengo, que están escritas también en este libro, también se las debo a este referente social. Porque en definitiva, el feminismo popular sigue siendo lucha, pasión y convicción. Y por eso mismo nos animamos con este libro a poder poner en crisis o incómodo, nada más y nada menos, a dos ámbitos muy, muy difíciles, complejos, hostiles, como es la justicia y la universidad. Por lo cual, muchas gracias por esta presentación y a seguir construyendo, porque el camino es largo y claramente la única forma de construir una universidad más aurora, igualitaria, plural e inclusiva es estando todas juntas ahora que se nos ven. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Bueno, y para terminar, Vicky, vamos a hacer un chivo, ¿no? De la próxima actividad, de una actividad que vamos a estar acompañando desde la red de profesoras. Corregime, Vicky, el miércoles que viene, 3 de noviembre. Miércoles que viene a las 5 de la tarde por el canal de YouTube del Instituto Gioja vamos a hacer una actividad sobre enfoque de género, diversidad y libertad sindical en América Latina, a partir de la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que algunas integrantes de la red participamos con un amicus, y vamos a contar con la participación de Cristian Curtis, de Soledad García Muñoz y de Lili Ronconi, integrante de la red, con la coordinación de la actividad por parte de Verónica Vidal, también compañera de la red, así que ojalá nos puedan acompañar, pueden encontrar toda la información en nuestras redes. Muy bien, allí estaremos entonces. Bueno, nada más, nos despedimos, muchísimas gracias a todas, a todos y a todes por estar, y que empiece a rodar el libro, y bueno, y abrimos el debate y el intercambio. Esperemos mucho, mucho que les guste, mucho, mucho.